nuestro ejercicio. Entonces, ya han visto dónde está la relación de z, el lado derecho y el valor de nuestra variable dual. Aquí está. Estos tres son la información que nosotros ya tenemos. Uy, resaltado. Ahora sí. Z vale 50, la restricción, el lado derecho de la restricción es 10 y tu variable dual es 4. Allá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si el lado derecho cambiaría, este 10 cambiaría a 11, ¿no? Este 10 cambia a 11. La variación en Z me dice, va a ser igual al valor de tu variable dual, que en este caso es 4, ¿sí? Por la variación que estamos haciendo en los lados derechos, ¿sí? Tal vez esto es un poquito complicado de entender con la notación, pero lo único que estamos diciendo acá es que el valor de mi variable dual, que es 4, lo debo multiplicar por la cantidad que se ha cambiado en el lado derecho, que siempre va la nueva al principio, que sería 11 menos 10, ¿sí? 11 menos 10, nosotros sabemos que es 1. 4 por 1, el resultado sería 4, ¿verdad? Ahí está. Entonces, por lo tanto, nos dice, tu nuevo valor de z va a ser tu z original más la variación en z que acabamos de sacar. Sería nuestro z original es 50, más la variación en z que es 4, tu nuevo z sería 54. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya tengo mi nuevo valor de z. ¿Cuántas unidades ha aumentado tu z? Z ha aumentado la misma cantidad de unidades que le corresponde al valor de nuestra variable dual, ¿verdad? ¿Y eso por qué ha sucedido? Porque el lado derecho de la restricción que le corresponde a esa variable dual, de la restricción primal que le corresponde a esa variable dual, ha cambiado en una unidad. Fíjense, de 10 a 11 hay una unidad en aumento, ¿verdad? Hemos aumentado una unidad adicional. Por eso te decía, la variable y sub i es el cambio en la función objetivo ante variaciones unitarias de la disponibilidad de recursos, ¿sí? El lado derecho del primal. El lado derecho del primal lo hemos hecho cambiar de 10 a 11, una unidad. Entonces, z cambia en la misma magnitud que vale tu variable dual, que le corresponde obviamente esa restricción primal, ¿sí? A eso se refiere la variable dual, es la variación en z, aquí está, la variación en z, ese es el valor de tu variable dual. Haremos un cambio más. ¿Qué pasa si ahora yo quiero realizar el cambio de 10 a 9.5? Ya no va a ser a 11. Ahora estoy disminuyendo, si se dan cuenta, ¿no? De 10 estamos bajando a 9.5, ¿no? La variación en z, ¿cuánto va a ser? Y sub i sigue siendo 4. La variación de los lados derechos de la restricción primal es 9,5, siempre es el nuevo principio, el nuevo al principio, menos 10. ¿Sí? Bien, la variación entonces había sido 9.5 menos 10 es 0,5, ¿verdad? Negativo. Multiplicado por 4 menos 2. Ay, acá creo que han notado 2. Ahí está, menos 2. Entonces, por lo tanto, me dice, tu z nuevo va a ser igual al z original más la variación en z. Z original más la variación en z, que es menos 2. Entonces, el z nuevo va a ser 50 menos 2, 48. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pregunta. ¿Cuánto creen que vale tu nuevo z si el cambio que realizaríamos sería de 10 a 9, una unidad? Fácil. El 50 que tengo, el z original, menos
como estoy disminuyendo una unidad, tengo que disminuir la cantidad que vale mi variable dual. 50 menos 4 sería 46, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si yo aumento de 10 a 12? Por decir, de 10 a 12, estoy aumentando 2 unidades, el lado derecho. Entonces, 2 veces le voy a aumentar el valor de mi variable dual al z. ¿Cómo sería esto? Si estoy aumentando lado derecho de 10 a 12, son 2 unidades más. Entonces, multiplico mi variable dual, que sería 4 por 2, 8, ¿verdad? Más mi z original sería resultado nuevo de z, 58. Y así. Entonces, esa es la importancia y la interpretación que tiene la variable dual. Es el valor marginal, el precio sombra. Es la razón de cambio y otorga la variación en Z. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de esta partecita? Bien, vamos a finalizar con la interpretación de la propiedad de la holgura complementaria y el teorema. La parte que sigue es simplemente teórica, es para que yo la explique y ustedes vean. Y al finalizar vamos a hacer la aplicación en un ejercicio, pero las demostraciones y demás, por si acaso, no es que se las tengan que memorizar, eso lo vamos a ver de manera teórica, ¿ya? La aplicación del ejercicio, eso sí es lo que me interesa y van a ver que es bastante sencillo. Bien, vamos a comenzar ahora con la interpretación de la propiedad de la holgura complementaria. Esta es vista desde dos aspectos. XJ es mayor igual a cero, ¿no es cierto? Si es que la actividad se realiza. Por lo tanto, el valor total de los recursos consumidos debe ser igual a la utilidad individual. Si es que no fuera así, XJ no se realizaría. Esto es exactamente lo que hemos visto acá, que en el planteamiento dual nos dice las actividades deben consumir por lo menos los recursos equivalentes a su costo para existir, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que nos está diciendo acá abajo. Aquí estamos, aquí estamos. Acá tenemos en la formulación, si XJ es mayor o igual a cero, entonces la restricción que le corresponde, la sumatoria de A y J, desde I igual hasta M por la variable Y debe ser mayor o igual al ACJ, ¿no? Ahora bien, la que nos interesa de la interpretación de la propiedad de la holgura complementaria es el segundo aspecto, el B. Lo voy a resaltar acá en amarillo. Esto es muy importante. Nos dice, si la variable dual es nula, es decir, si y sub i es nula, si y sub i es igual a cero, entonces la restricción primal correspondiente es inactiva. ¿Recuerdan? Las restricciones activas, inactivas y redundantes. Vamos a recordar un poquitito, esto también nos va a servir. Las restricciones activas, gráficamente, son las que pasan por el punto solución, ¿no? Y consumen todo su recurso, por eso sus variables de compensación son cero. Pero las restricciones inactivas no pasan por el punto solución. Sí delimitan la región básica factible, pero no llegan a consumir todo su recurso limitado. Por eso las variables de compensación tienen algún valor, ¿no? No se hacen cero. Tal cual como nos establece acá. Entonces, si la variable dual es cero, entonces la restricción primal correspondiente es inactiva y por lo tanto sus variables de compensación son mayores a cero, lo que significa que los recursos disponibles no son utilizados en su totalidad. Ahora, de manera resumida, si y sub i es igual a cero, sabemos que la restricción es inactiva y por eso el valor de las h o de las variables de compensación va a ser mayor a cero, ¿no? En cambio, si la variable dual es diferente de cero, la restricción va a ser activa
y el valor de nuestra variable de compensación, h, en este caso, es igual a 0. Ahora bien, ¿a qué se refiere todo esto? Vamos a ver una vez más en nuestro planteamiento primal. Acá, fíjense, acá tengo una restricción. Ahora sí, acá tengo una restricción primal y ya le hemos asignado una variable dual. Acá nosotros ya sabemos cuánto valen las variables duales. Y1 vale 5, ¿sí? Y Y2 vale 0, ¿verdad? Cuando la variable dual es igual a una cantidad, te dice, la restricción es activa. Entonces, su variable de compensación, que en este caso es H1, vale 0. Y eso corresponde en este ejercicio, ¿no? Porque fíjense que los resultados que tenemos son X1, 2, H2, 1. Y H1, como no está en la base, vale 0. Eso es lo que nos está diciendo. En cambio, acá tenemos de que Y2 es igual a 0. La variable dual es igual a 0. Ya, entonces su restricción primal que le corresponde es inactiva. Por lo tanto, su variable de compensación, que en este caso sería H2, tiene algún valor. Y corresponde, ¿no? Acá tenemos H2 que vale igual a 1, no es 0. Es eso lo que nos está diciendo en la propiedad de la holgura complementaria, ¿ya? Te dice si la restricción primal para empezar es activa o inactiva. Eso es lo que a mí en este caso más me importaría que recuerden. Si la variable dual tiene algún resultado, la restricción primal es activa. Pero si la variable dual es 0, la restricción primal es inactiva, ¿ya? Eso es lo primero que debemos saber. Ahora bien, habiendo establecido esto, ya sabemos, aquí está, vamos a ver los teoremas de la dualidad. Y esta parte solamente, les repito, de manera teórica. El teorema de la dualidad fuerte es la que nos dice que Z primal es igual al Z dual, lo que ya hemos visto, ¿verdad? El planteamiento dual y el planteamiento primal van a tener el mismo resultado de Z. Ese es el teorema de la dualidad fuerte. Existe un otro teorema que es el teorema de la dualidad débil, ¿no? Cuando el Z dual es mayor al Z primal. Esto no suele suceder, pero de todas maneras acá nosotros vamos a ver que podría ser, ¿no? Que podría ser el Z dual mayor o igual al primal. Por lo general sucede casi siempre que el Z primal es igual al Z dual, pero podría ser en algún caso muy rebuscado que el Z dual sea mayor al Z primal. Ahora bien, demostración. Vamos a establecer ambas opciones. Vamos a tener las restricciones. Voy a colocar acá de manera tal vez para matricial para los coeficientes A. Tengo las restricciones esquemáticamente del primal, ¿no es cierto? Las A y J por las XJ, que sería menor o igual al recurso limitado B sub I, ¿sí? Pero de manera matricial. Para el dual, tuviéramos las A y J por las Y sub I mayor o igual a C sub J, ¿correcto? De manera matricial. Entonces voy a partir de ambos planteamientos, ¿ya? Para tratar de demostrar que Z primal es menor al Z dual. Ahora bien, para empezar, si yo comparo estas dos expresiones, una tiene la variable X, otra tiene la variable Y. Entonces me estarían faltando las variables contrarias, ¿sí? Nosotros vamos a copiar acá, a ver, tengo, ¿no? Vamos a copiar acá todo esto. Y a cada una le voy a multiplicar por la variable que le falta. Por ejemplo, acá voy a multiplicar por Y.
ambos lados, izquierdo y derecho, porque saben que no vamos a alterar la expresión, ¿no es cierto? Aquí y con y se simplificaría y nos queda exactamente la misma expresión. A este otro lado nos falta la x, entonces multiplicamos por x también el lado izquierdo y el lado derecho. Ahí está. Bien, ya aparecieron las otras variables. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que se ha formado acá y multiplicado por a multiplicado por x. Y acá tengo x multiplicado por a multiplicado por y. Si nos damos cuenta, lo que acabo de cambiar de color a rojo es la misma expresión. El orden de los factores no altera el producto. Igual tienes x, tienes y también tienes a. ¿Correcto? Por un lado, esta expresión me dice es menor a y por b. Por otro lado, me dice esta expresión es mayor a x por c. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros colocamos esta misma expresión, acá lo voy a escribir, que sea en otro orden, x, y, a. ¿Sí? Es la misma expresión, ¿no es cierto? Una vez más, el orden de los factores no altera el producto. Y me dice, esta expresión es menor a y por b. Yo me voy a copiar esta parte de acá. Todo esto es menor a y por b. Y voy a reorganizar o y por b. Vamos a colocar b por y. Es lo mismo, ¿no es cierto? Es menor a b por y. Por otro lado, me dice esta misma expresión es mayor a x por c. Ahí está, es mayor a x por c. Entonces vamos a anotar que esta expresión es mayor a x por c. Pero, ¿qué pasa si yo anoto c por x? ¿No? Es exactamente la misma expresión, fíjense. Lo que está en rojo es mayor a x por c, es mayor a c por x. Sí, aquí está. Lo que está en rojo es mayor a c por x. Pero si ustedes recuerdan, esta estructura que estamos formando acá, por ejemplo, en esta primera instancia me dice c por x. ¿A qué nos recuerda c por x? cjxj, ¿no? Y al final tenemos by, bi por yi. Y esto no es otra cosa que la estructura de las funciones objetivo, ¿sí? En el primal, por lo general, tendríamos maximización de z, que es igual a la sumatoria de la cj por xj. Y por otro lado, tuviéramos en el dual minimización de z, es la sumatoria de las bi por las yi, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos establecer que ya tenemos la demostración. Esta parte de cx sería nuestra maximización del z primal y esta parte de by sería la minimización del z dual, ¿correcto? Bien, y queda demostrado, así de sencillo. Ahora bien, tenemos el teorema de la holgura complementaria, que también lo vamos a demostrar. Esto simplemente es con fines teóricos, nada más. Para el caso de que esto sí se debe cumplir, z primal es igual al z dual, el teorema de la holgura complementaria, que fíjense acá está abreviado, teorema de la holgura complementaria THC, nos afirma que se cumple esta expresión igualada a cero. Tendríamos a y menos c multiplicado por x más a x menos b multiplicado por y. Todo esto es igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Que alguna de estas expresiones podríamos pasarla al otro lado con signo negativo, ¿no es cierto? Vamos a realizar la demostración y vamos a iniciar en lo mismo que el anterior teorema, ¿no? Tengo de las restricciones la parte de la izquierda, el lado derecho también, como si fuera del primal. A x menor o igual a b, tengo a y mayor o igual a c. Ahora bien, lo primero que veo en esta expresión es que está igualado a cero, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer,
con ambas expresiones es que las voy a igualar a cero, ¿ya? Por un lado vamos a tener a x menos b, ¿sí? Menor o igual a 0. Por otro lado vamos a tener a y menos c mayor o igual a 0. Y listo. Ya tenemos por lo menos el lado derecho que es 0, ¿correcto? Ahora bien, nos fijamos y pasa lo mismo que nos falta la otra variable en cada una de las expresiones. En esta primera nos falta la y, en esta segunda nos falta la x, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar por la variable que nos falta. Bien, vamos a colocar y multiplicado por toda la expresión, ¿verdad? También tendríamos que multiplicar y multiplicado por 0, ¿correcto? Pero ya sabemos de que cualquier cosa multiplicado por 0 sigue siendo 0. Podríamos obviar esta partecita y continuamos teniendo el 0. En el otro lado tendríamos que multiplicar x por todo el paréntesis, ¿verdad? Por toda la expresión. De la misma manera tendríamos x multiplicado por 0 en el lado derecho, que sigue siendo 0. Ahora bien, nos fijamos que casi tenemos la expresión de arriba en cada uno de los lados. Fíjense, tengo para empezar a y menos c multiplicado por x, que es exactamente la expresión que tengo a la derecha. Fácilmente, yo lo voy a volver a copiar para que no tengamos problema. A y menos c multiplicado por x. El orden de los factores no altera el producto. Por otro lado, tendríamos a x menos b, todo multiplicado por y. ¿Sí? Ya tengo esos dos términos de la expresión a la que quiero llegar igualada a 0. ¿Sí? Pero qué pasa si nosotros sumamos estas dos expresiones? Si nosotros sumamos esas dos expresiones, vamos a recordar una de las reglas de la formulación que nos decía, ¿qué pasa cuando tienes igualdad y quieres convertir a desigualdad? ¿Sí? Copias la misma expresión, una va a ser con menor o igual, otra va a ser con mayor o igual. Y fíjense que yo ya tengo acá las expresiones. Tengo una con menor o igual y tengo otra con mayor o igual, ¿correcto? Entonces, como tienes una con menor o igual y otra con mayor o igual, eso se convierte en igualdad, ¿no? Sumamos las expresiones, voy a tener a x menos b por y, lo voy a poner acá abajo para que sea correspondiente, más a y menos c multiplicado por x, y todo está igualado a 0. Listo. Y acabamos de demostrar esta otra expresión. Ese es el teorema de la holgura complementaria. Ahora bien, en sí esta es la parte teórica. La parte de la aplicación es bastante útil. Vamos a hacer la parte de la aplicación y les voy a resaltar los puntos que sí debemos recordar, ¿no? Me dice en este ejercicio, en base a la formulación primal, las variables duales vamos a determinar las variables primales del modelo de programación dual utilizando el teorema de la holgura complementaria y la propiedad de la holgura complementaria. Ambos se utilizan, por favor. ¿Sí? Fíjense, tengo este planteamiento primal, tengo tres variables de decisión, x1, x2, x3. Tengo dos restricciones, una con menor o igual, otra con igual. Y además me están dando el resultado de las variables duales y también el resultado de z, ¿no? Entonces, en este tipo de ejercicios me van a dar el planteamiento dual, el planteamiento primal, pero el resultado dual. Otra vez, en este tipo de ejercicios me dan el planteamiento primal
pero el resultado del dual. Ahora bien, también podría ser al revés, que me dieran el planteamiento dual y me dan el resultado primal. Obviamente, si fuera el caso, tendríamos que determinar las variables duales, ¿no? Pero por lo general es así. Planteamiento primal, resultado dual, te piden el resultado de las variables primales. Obviamente sin resolver por ninguno de los métodos que antes hemos visto. Aplicando el teorema y la propiedad de la holgura complementaria fuera de la siguiente manera. Acá tenemos la solución. Primero, según la propiedad de la holgura complementaria, el segundo aspecto, que es el que nos interesaba, si la variable dual es igual a cero, la restricción primal es inactiva, ¿no es cierto? En este caso, fíjense, la que le corresponde a la primera restricción primal es y sub 1, la que le corresponde a la segunda restricción primal es y sub 2. Y ya tengo los resultados de Y1 y Y2, me los están dando acá de dato. Me fijo si alguno de los resultados si Y1 o Y2 es cero. Por mucho que Y2 acá en este caso nos sale negativo, no hay ningún problema, pero no es cero. Si no es cero, nos dice, por lo tanto, ambas restricciones son activas. Esto ya es parte de la respuesta. Esto es lo primero que debo verificar, si son activas o inactivas nuestras restricciones. En este ejercicio, ambas restricciones son activas. ¿Por qué? Porque tanto Y1 como Y2 tienen un resultado diferente de cero. ¿Sí? Esa es la propiedad de la holgura complementaria. Listo, hasta ahí es la primera parte. Simplemente hacer este análisis de la propiedad de la holgura complementaria. Bien, por otra parte tengo el teorema de la holgura complementaria. Mucho cuidado con confundirse. Uno es la propiedad y otro es el teorema. El teorema de la holgura complementaria es el que establece de esta manera. Lo voy a colocar en rojo porque esto sí es lo que vamos a aplicar. Me dice, para cada una de las variables primales, si el lado izquierdo del dual menos el lado derecho del dual es igual a cero, significa que tu variable primal es diferente de cero. Simplemente te da esa información. Pero si el lado izquierdo del dual menos el lado derecho del dual es diferente de cero, te da algún número cualquiera, ya me da el resultado de mi variable primal. Te dice xy es igual a cero. Realizaremos la aplicación. En este ejercicio yo tengo tres variables primales, ¿no es cierto? x1, x2, x3. Voy a establecer para x1, ¿sí? Y necesito su restricción dual que le corresponde. Si ustedes gustan, pueden escribir todo el planteamiento dual. Lo voy a hacer de manera directa, pero vamos a ir señalando claramente para que no haya ninguna duda. Recordemos, para escribir el planteamiento dual tenemos que leer de arriba hacia abajo. Voy a resaltar por un momento nada más todos los coeficientes de x1. ¿Será? No, permítanme colocar solamente el número. Listo. Los coeficientes de x1, entonces, fíjense, nuestras restricciones es 1 y 2, ¿no? Que corresponden a y sub 1, a y sub 2, y el lado derecho vendría a ser 5, que es el coeficiente que acompaña a x1 en la función objetivo. Entonces, ¿cómo sería? Sería 1 para y1, 2 para y2, menos 5. Acá, 1 para y1, 2 para y2, menos 5. Está bien. Nosotros debemos saber cuánto vale eso. ¿Cuánto vale? Pero recordemos también que de dato ya me están dando los resultados de las variables duales. Ahí está la facilidad. Lo único que tengo que hacer entonces es reemplazar. Y1 me dice es 29 quintos. Más 2 multiplicado por Y2, que es menos 2 quintos. ¿Listo?
menos el lado derecho que es 5. Esto, por favor, lo van a hacer en la calculadora. No sé si tengo acá el resultado. Ojalá que sí. Así esté. Bien, este resultado es 0. Por favor, si está mal, me van a confirmar, van a decir si está mal para que corrijamos. Bien, esto me dice que es 0. ¿Qué pasa? Acá aplico el teorema de la holgura complementaria. El teorema de la holgura complementaria me dice, si este resultado de esta diferencia del lado izquierdo del dual menos el lado derecho del dual te sale 0, si este resultado no sale 0, como en este caso, ¿qué significa? Que la x es diferente de 0. Entonces puedo decir que x1 es diferente de 0. Sí, es lo único la información que me da. Vayamos a ver x2. x2 de la misma manera. Vamos a dejar de resaltar acá y voy a resaltar con amarillo los coeficientes de x2 en mis restricciones la función objetivo. Listo. Establecemos entonces nuestra restricción dual con x2. Tendríamos 2 para y1 menos 1 para y2, menos el lado derecho que es 12. Colocamos entonces 2 para y1 menos 1 para y2 menos el lado derecho que es 12. Y reemplazamos con los valores que ya tenemos de dato. Sería 2 multiplicado por 29 quintos menos el valor de y2 que es menos 2 quintos y menos el lado derecho que es 12. ¿Sí? Verificamos por si acaso que no nos hayamos equivocado. Menos y2 está bien y es negativo. Menos 12. Bien. El resultado en este caso también nos sale 0. Ya sabemos, si este resultado nos sale 0, significa que la x es diferente de 0. x2 también había sido diferente de 0. Vayamos a ver x3. Bien, para x3 volvemos a resaltar. Coeficiente de x3, coeficiente de x3, coeficiente de x3. Bien, ¿cómo es? En base a x3, la restricción dual correspondiente sería 1 para y1, 3 para y2, menos el lado derecho que es 4, ¿verdad? Colocamos entonces 1 para y1, 3 para y2, menos 4, está bien. Y reemplazamos. Y1 es 29 quintos, más 3 multiplicado por y2, que es menos 2 quintos, y menos el lado derecho, que es 4. Bien. Determinamos el resultado y acá me sale 3 quintos, ¿sí? Fíjense que ya no me ha salido 0. ¿Qué pasa? Acá está resaltado en amarillo. Si la diferencia del lado izquierdo del dual menos el lado derecho del dual es diferente de 0, cualquier número que sea positivo o negativo, pero no es 0, me dice, entonces la x es igual a 0. Entonces en este caso x3 es igual a 0. Y ya tienes un resultado, ¿no? Y siempre va a pasar que alguna de tus variables se va a hacer. Bien, sé que x1 es diferente de 0, sé que x2 es diferente de 0 y sé que x3 es igual a 0. ¿Qué es lo que sucede? Ahora vamos a volver a nuestro planteamiento y vamos a ver que en este caso tengo solamente dos restricciones y por la propiedad de la holgura complementaria, sabemos que ambas restricciones son activas. En este caso también las restricciones son activas. Si las restricciones son activas, significa que las tengo que tomar en cuenta, ¿no? Si fuera alguna de las y es igual a 0, esa restricción no la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque sería inactiva, ¿no? Si yo tuviera una tercera restricción, imagínense, donde y3 es igual a 0, toda esa ecuación no la tomaría en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque sería inactiva ya que y3 es igual a 0.
En este caso, ambas restricciones son activas. Fíjense que tanto Y1 como Y2 tienen resultados diferentes de cero. Entonces, yo puedo copiar tal cual las ecuaciones. Sí, bueno, fíjense que ya está. Pero como sé que x3 es igual a 0, fíjense, como sé que x3 es igual a 0, no voy a tomar en cuenta el x3, ¿sí? Porque como es 0, x3 se va, permítanme, x3 se va, a ver otra vez, ahora sí, ¿sí? Y una vez más, x3 se va, ¿sí? No hay x3, como es x3 0, todo es 0, 0. Y lo que me queda de las ecuaciones es x1, de la primera ecuación, x1 más x2 igual a 10. Recuerden que como es restricción activa, hace uso del total de sus recursos y por lo tanto esto se llega a igualar. Como la h no existe, sería, o se hace 0, esto sería directamente igual. Entonces yo tomo esa primera restricción, como está acá abajo, la vamos a resaltar en amarillo para que vean, sería x1 más 2x2, ya no hay x3, y colocamos igual a 10, porque la restricción es activa, ¿verdad? De la segunda, también tengo 2x1 menos x2 igual a 8. x3 ya no hay. Y fíjense que claramente se ha formado un pequeño sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que lo puedo resolver en mi calculadora, lo puedo resolver con sustitución, lo puedo resolver sumando miembro a miembro, como ustedes deseen. No es necesario el procedimiento para eso porque, les repito, lo pueden hacer en su calculadora de manera directa. Bien, ya tengo los resultados entonces de x1, x2 y además también tengo el resultado de x3. Puedo verificar que el resultado sea correcto porque tengo la solución del z dual. Fíjense que nos dice a un principio, z es igual a 274 quintos, y1 es tanto, y2 es tanto. Pero acá establece o se fija lo que es el teorema de la dualidad fuerte. Entonces el z dual es igual al z primal. Me tiene que salir, si yo reemplazo estas cantidades, me tiene que salir 274 quintos, que lo vamos a colocar ahora sí en rojo. ¿Sí? Bien, a ver, reemplazaremos. En la función objetivo original, que nos dice maximización de z, 5x1 más 2x2 más 4x3. No sé si acá la tengo ya reemplazada. Ahí está. Listo. 5x1 más 2x2 más 4x3. Está bien, ¿no? Los resultados, 5 por 26 quintos más 12 por 12 quintos y más 4 por 0, que era x3. Nosotros podemos determinar ese resultado en nuestra calculadora y nos va a salir 274 quintos. Con esto además verificamos que hayamos hecho de manera correcta nuestra resolución. Entonces, fíjense, y aquí está lo más importante, ¿no? En los dos asteriscos tenemos la propiedad de la holgura complementaria y también el teorema de la holgura complementaria. Bien, ¿alguna duda o consulta hasta acá? Ingeniera, ¿por qué no se toma x3? Porque nos ha salido cero. Aquí está. Lo vamos a resaltar en verde. Cuando nosotros determinamos con el teorema de la holgura complementaria la restricción dual para x3, ¿sí? Nos fijamos, ¿no es cierto? Tenemos 1 para y1, 3 para y2 y el lado derecho es 4. Aquí está, 1 para y1, 3 para y2 y el lado derecho es 4. Y reemplazamos con los valores que ya nos están dando de dato. Y1 es 29 quintos, y2 es menos 2 quintos. Nos ha salido el resultado 3 quintos, ¿sí? Igual a 3 quintos. Esa operación nos ha salido igual a 3 quintos. Y el teorema de la holgura complementaria te dice, si esta diferencia te sale diferente de 0, ¿sí? Lado izquierdo del dual menos el lado derecho del dual te sale diferente de 0. Ahí está. Entonces,
xy es igual a 0. Entonces ya tienes el resultado de x3, ya sabes que es 0. Por eso hemos igualado, bueno, hemos puesto acá x3, 0, x3, 0, x3, 0, y todo nuestro sistema de ecuaciones ha cambiado, ¿no es cierto? Se ha convertido en un pequeño sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, de donde hemos obtenido los resultados de las x que nos faltaban, en este caso x1, x2. Bien, ¿alguna otra consulta? Gracias, ingeniero. ¿De qué? Bien, si no hay dudas, eh, esto sería todo con este capítulo, es bastante cortito. Les voy a dejar este ejercicio, y este ejercicio va a ser para el lunes también, ¿ya? Acá ya les estoy dando lo mismo, es exactamente lo mismo, es la misma resolución. En base a la formulación primal y las variables duales, que aquí está el resultado de las variables duales, debemos determinar cuál es el resultado de las variables primarias, tal cual como hemos hecho en este. Les voy a dejar esto en la plataforma y esto es para el día lunes, ¿ya? Bien. Les voy a dejar de compartir un segundito nada más. Con esto habríamos terminado con el capítulo del análisis de sensibilidad. ¿Sí? Ahí ya tenemos el capítulo en pantalla. Vamos a ver simplemente como parte introductoria y rápidamente vamos a pasar al análisis de sensibilidad gráfico. ¿Sí? Bien, los parámetros de entrada, nos dice, del modelo pueden cambiar. Han visto en este capítulo que acabamos de terminar que qué pasa si es que la restricción, si el lado derecho de la restricción cambia en una unidad, bueno, aumenta a razón de la variable dual, ¿no es cierto? Ese es un tipo de cambio, eso es un tipo de análisis de sensibilidad, a eso se refiere. El parámetro del cual estamos hablando es el lado derecho. Entonces, tal cual como la introducción nos dice, ¿qué pasa si los parámetros de entrada del modelo cambian? Cambio en ciertos rangos, y eso es muy importante, porque no es que yo pueda hacer cualquier cambio según conveniencia o demás, sino que establecen ciertos rangos, ciertos límites para que no cambie la solución óptima. Esto muy entre comillas, porque no es que se va a mantener el mismo resultado. En algunos casos sí, pero en otros casos simplemente se va a mantener que esas son las variables solución, pero podrían cambiar su resultado numérico. ¿Ya? Podría ser. Ahora bien, nosotros recordemos que tenemos un modelo de programación lineal que en realidad es un sistema porque es un problema ideal. Vamos a recordar una vez más, desde la primera clase les he mencionado, de que si nosotros tenemos un problema real de la vida el de la vida real, este problema está siendo afectado por N factores, ¿no es cierto? Y al simplificar esos factores, es decir, al solamente tomar en cuenta los factores más críticos, de 10 lo convertimos a 3, recuerdan, tenemos un problema ideal, ¿verdad? Y al resolver este problema ideal, como ya hemos visto por diferentes métodos, estos resultados, pues bien, van a ser válidos un instante en el tiempo, porque los mismos parámetros de los que hemos estado hablando, todos los coeficientes, es decir, los coeficientes en la función objetivo, los coeficientes en las restricciones, los coeficientes que son, bueno, no son coeficientes en los términos independientes en los lados derechos, esos son los parámetros, todos los que son números. ¿Qué pasa? Podrían cambiar, ¿verdad? Por eso son válidos una vez, un instante en el tiempo. Además, las restricciones y demás que hemos tomado en cuenta, podría ser de que también las cambiemos, es decir, de los 3 factores que yo he tomado en cuenta como mis críticos, podría uno de ellos dejar de ser crítico y tomar otro factor del conjunto de los 10 iniciales, y esto también va a cambiar mi problema, mi solución, ¿no es cierto? Sí, alguna... Es que no se ve nada, gente. A ver, confirman por favor, no estoy marcando nada por si acaso, no sé, se está compartiendo, por lo menos solamente les estoy explicando.
¿Se puede ver? Ah, está bien. Ahí, Sí, sí, perfecto. está bien. Entonces, ahora sí, a ver, empezaremos a marcar. El análisis de sensibilidad, es el que nos ayuda a dinamizar los problemas, porque inicialmente tenemos un problema estático, nuestro problema ideal, y nuestros resultados son sin variación, es decir, todos los resultados numéricos que hemos ido sacando van a ser resultados sin variación, válidos solamente un instante en el tiempo. ¿Qué pasa si nosotros queremos realizar cambios? Para esto nos sirve el análisis de sensibilidad, ya que el análisis de sensibilidad nos dice, nos va a permitir dinamizar el modelo, ya que estudia el cambio en los resultados cuando varían los parámetros, tal cual como hemos hecho con el lado derecho, ¿no es cierto? Hemos hecho variar en una unidad, qué es lo que le pasa a Z y demás. De esta manera vamos a responder a la interrogante de qué pasaría si existe alguna variación en los datos de entrada, obviamente sin tener que volver a resolver el problema, ¿no? Por alguno de los métodos que ya hemos visto. Existen dos tipos de cambios. Los cambios discretos, que son los que nosotros los vamos a ver, que son justamente las variaciones específicas en los coeficientes ABC. Y también existen los cambios continuos, que es una variación de algún parámetro externo, ¿no es cierto? El factor externo que no tomamos en cuenta, de un parámetro externo como por ejemplo el tiempo, en función del tiempo. Y este tipo de estudio se llama programación paramétrica, que eso se ve en investigación operativa 2. Ahora bien, ya que nos vamos a concentrar en los cambios discretos, vamos a ver el análisis de sensibilidad gráfico. Y justamente vamos a ver los cambios en los lados derechos para empezar. También vamos a ver los cambios en los coeficientes en la función objetivo, pero para empezar en los lados derechos. Cambio en el lado derecho, en B. Nos vamos a poner en contexto de un ejercicio. Este ejercicio, por si acaso, lo voy a colocar el enunciado en la plataforma, no es necesario que lo estén copiando, ¿sí? Es un ejercicio de manufactura, es un ejercicio bastante sencillito y nos va a ayudar justamente a comprender qué es lo que sucede con este tipo de cambios. Me dice, se fabrican dos productos en dos máquinas. Una unidad del producto 1 requiere 2 horas en la máquina 1 y 1 hora en la máquina 2. Una unidad del producto 2 requiere 1 hora en la máquina 1 y 3 horas en la máquina 2. Los ingresos por cada una de las unidades de productos 1 y productos 2 son 30 pesos y 20 pesos respectivamente. El tiempo de procesamiento diario total disponible en cada máquina es de 8 horas. Muy bien. Entonces, claramente tengo un ejercicio de manufactura donde se producen estos dos productos. ¿Sí? Producto 1, producto 2, ya sabemos que esas van a ser nuestras variables X1, X2. En este planteamiento ya nos dice que los ingresos por cada unidad de estos productos son 30 y 20 respectivamente, por lo que realizaremos una maximización de ingresos, ¿no es cierto? 30x1 más 20x2. Ahora bien, las restricciones van a ir ligadas al tiempo de procesamiento en cada una de las máquinas. Por ejemplo, nos dice el tiempo de procesamiento diario disponible en cada una de las máquinas es 8 horas. Por eso tengo 8 horas para nuestra máquina número 1 y también tengo 8 horas para nuestra máquina número 2, ¿correcto? Bien. En la máquina 1, ¿qué se procesa? Se procesa el producto 1, que es X1, se procesa el producto 2, que es X2. Bien, el producto 1 me dice requiere 2 horas en la máquina 1, por eso su coeficiente es 2. El producto 2 requiere 1 hora en la máquina 1, por eso su coeficiente es 1. Bien. De la misma manera, para la máquina 2 me dice el producto 1 requiere 1 hora en la máquina 2, por eso su coeficiente es 1.
Y por otro lado, el producto 2 requiere 3 horas en la máquina 2. Por eso su coeficiente es 3. 3 para X2 en la máquina 2. Bien. No tenemos otra condición, otra restricción. Nuestras variables X1, X2 deben ser mayores o iguales a 0. Esto ya va por defecto, recordemos. Y acá está la pregunta. Me dice, ¿qué pasaría si se incrementa de 8 a 9 horas para la máquina 1? ¿Qué pasaría si se incrementa de 8 a 9 horas para la máquina 1? Este cambio ya lo hemos visto, ¿no es cierto? En el anterior capítulo. ¿Qué pasa si se aumenta en 1 unidad del lado derecho de la restricción? Pero acá no tengo el resultado de Z, no sé cuánto valen las variables duales, solamente sé que se está estableciendo el cambio unitario en el lado derecho de la restricción. 1, porque es de la máquina 1. ¿No es cierto? Vamos a resolver este problema de manera gráfica, ¿no? Para repasar también un poquito. Y vamos a recordar inicialmente que a cada una de las restricciones primales se le asigna una variable igual. En este caso tendríamos Y1 para la primera restricción, Y2 para la segunda restricción. Me voy a llevar esta información al pizarrón. Permítanme un segundito. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Vamos a resolver rápidamente aquí. Inclusive ya tengo algunos puntos que ya están marcados. ¿Cómo resolvíamos con el método gráfico? Nos va a servir también para repasar. Veamos. En la primera restricción, tenemos 2x1 más 1x2 menor o igual a 8. Primero lo vamos a resolver tal como está. ¿Sí? Recordemos que vamos a hacer en x1, 0, ¿cuánto vale x2? Sería 8. En x1, 0, x2 es 8. Aquí está arriba el punto. Si x2 es 0, ¿cuánto vale x1? X1 será 8 dividido entre 2, 4. Entonces, x2, 0, x1, 4. Y realizamos la recta, que sea azul. Ahora sí. Va a ser un poco más grande, justamente para poder acomodar de mejor manera. Ahí está. Bien. Ya tenemos entonces nuestra primera restricción. Fíjense como la restricción es menor o igual. Como la restricción es menor o igual, vamos a establecer nuestras flechas justamente hacia abajo, ¿verdad? De la restricción 1 tendrá que ser las flechas hacia abajo, abajo a la izquierda. Vamos a colocar su nombre, R1. Vamos a la restricción número 2. En la restricción número 2 tenemos 1 para x1 más 3 para x2 menor o igual a 8. ¿Qué pasa si x1 es igual a 0? X2 será 8 tercios. 8 tercios, que creo que es 2,67. 8 dividido entre 3, 2,67. Sí, justamente acá está el punto. Colocamos el punto. ¿Qué pasa si x2 es igual a 0, x1 es igual a 8? Si x2 es igual a 0, x1 es igual a 8, y ya tenemos establecido el punto. Unimos los puntos para graficar la recta de R2. Vamos a ver nuestra recta para acomodarla mejor. Ahí está. Más arriba tal vez. Listo. Como es, la restricción nos dice que es menor o igual una vez más, como la restricción nos dice que es menor o igual una vez más, entonces vamos a colocar nuestras flechitas hacia abajo, hacia la izquierda.
Recuerden que es muy importante señalar los dominios de nuestras restricciones, porque si yo solamente lo dejo en rectas, voy a pensar que sobre la recta debería estar la región básica factible, ¿no? Claramente se establece nuestra región básica factible en esta parte que tenemos como una forma de trapecio. Yo voy a tratar de pintar un poquitito. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor en sus cuadernos. Ahí está. Todo esto que estoy marcando sería justamente entonces la región básica factible, ¿verdad? Listo. Ahí tenemos entonces nuestra región básica factible. Vamos a colocar su nombre, que es una S. Colocarlo esto en verde. Ahí está. Ahí está entonces nuestra región básica factible. Muy bien. Sabemos que tendríamos que realizar nuestra, nuestra recta de Z, ¿sí? La vamos a realizar para que justamente tengamos una, y para que podamos repasar, ¿no es cierto? Si yo grafico nuestra recta de Z, fíjense que acá, ¿cómo tenía que darme el valor arbitrario a Z? Acá lo voy a escribir. Nuestro valor arbitrario en Z, voy a poner como que entre comillas, Z igual, sea en negro nomás, nuestro valor arbitrario para Z, yo me tengo que fijar en los coeficientes de mis variables, ¿verdad? Sería 30 para x1, 20 para x2, los coeficientes en la función objetivo de nuestras variables, 30 para x1, 30 para x2. Necesito una cantidad que sea divisible de manera directa entre esos dos coeficientes. Claramente se nos viene a la mente el 60, ¿no es cierto? 60 entre 30, 2, 60 entre 20, 3 y listo. Entonces nos vamos a dar ese valor arbitrario que sería 60 y vamos a determinar los puntos. Si es que x1 fuera 0, ¿sí? x2 ¿cuánto vale? Si que x1 fuera 0, z vale 60, tendríamos, acá lo voy a mover para que lo puedan visualizar de mejor manera. Esto sería igual a 60, ¿sí? Tendríamos x2, 60 dividido entre 2, digo 60, perdón, dividido entre 20, sería 3, ¿verdad? x1, 0, x2, 3, ¿bien? x1, 0, x2, 3. Colocamos entonces el punto, ahí está. ¿Qué pasaría si x2 fuera 0? Si x2 fuera 0, tendríamos x1 igual a 60 dividido entre 30. Entonces esto fuera x1 igual a 2. x2, 0, x1 igual a 2. Colocamos el punto y trazamos la recta de Z. Bien, acomodamos la recta. Y como es igualdad, recuerden que las flechas tienen que estar en el mismo sentido de nuestra recta, sobre la misma recta de Z. Y colocamos entonces que esta es Z. Tenemos nuestra recta de Z. Bien, ahora sí. Como me pide maximización, voy a tomar la recta de Z y voy a mover la recta de Z, ¿no es cierto? Como que trazando paralelas y voy a llegar al vértice más lejano. Fíjense que podría ser el vértice en x1, 4, en x2, 0,
Sin embargo, ese no es el vértice más lejano. El vértice más lejano es justamente la intersección de las rectas R1, R2. ¿Sí? Que en este caso, fíjense que no nos queda muy claro en qué punto está la, la intersección. Podría ser 1.5 tal vez, pero creo que es 3.25 o algo así. ¿Qué pasa cuando no puedo observar claramente en qué punto exacto están intersectando las rectas? Lo único que hacemos es dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas que tenemos acá en nuestra calculadora, ¿verdad? Podría ser 2x1 más x2 igual a 8, x1 más 3x2 igual a 8. Yo lo voy a determinar acá y vamos a tener nuestro resultado de manera directa. Aquí lo tengo. Entonces, el punto es 321.6 para ser exactos. Esto lo pueden confirmar por favor en sus calculadoras. Este es el punto. El punto solución, entonces había sido este, que nos dice que Z vale 128, también acá ya está el reemplazo, y el punto es 3.2, 1.6. Si nosotros reemplazamos en la función objetivo 30 multiplicado por 3.2 más 20 multiplicado por 1.6, Z nos sale 128. Y con esto ya tendríamos la solución. ¿Sí? Hasta acá ya habíamos visto nosotros la resolución mediante el método gráfico, ¿no es cierto? Pero en el análisis de sensibilidad nos está pidiendo claramente qué pasaría si se incrementa de 8 a 9 horas para la máquina número 1, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es que el lado derecho de la primera restricción era inicialmente 8, ahora nosotros lo debemos cambiar a 9. Aquí lo vamos. Ahora esto tiene que ser 9, ¿no? Bien, tendríamos que volver a realizar nuestra gráfica para la restricción número 1. Vamos a establecer entonces otra vez los puntos que le corresponden. Bien, 2x1 más x2 ahora es menor o igual a 9. ¿Qué pasa si x1 es igual a 0? Si x1 es igual a 0, x2 va a ser igual a 9. Colocamos el punto x1, 0, x2, 9. El nuevo punto ahí arriba. ¿Qué pasa si x2 es igual a 0? Tendríamos x1, 9 dividido entre 2, 4.5. Colocamos el nuevo punto x2, 0, x1, 4.5. Unimos los puntos en una nueva recta para x1, permítanme por favor, esto en azul. Ahí está. Voy a hacer más grande todavía para que podamos discernir. Ubicamos nuestra recta. Listo. Como es menor o igual, nuevamente voy a tener que señalar hacia abajo, hacia la izquierda. Esta sería tu nueva recta de R1. Y fíjense que se ha formado una paralela, ¿no es cierto? Estamos recorriendo un poco hacia la derecha, hacia arriba, por el incremento en una unidad de 8 a 9, nuestra recta de R1. Por lo que nuestra región básica factible también cambiaría, ¿no es cierto? Yo voy a sombrear acá con otro color, este verde. Este pequeño espacio que tenemos acá también lo deberíamos contemplar. Adicionalmente a la región básica factible que teníamos original, este espacio además ahora también es factible. ¿Por qué? Esto sí es algo muy bueno que podemos hacer de manera virtual, porque fíjense que esta R1 original ya no la tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? La voy a llevar ahí a un ladito. Este sería nuestro nuevo gráfico, por lo que fíjense que el punto de Z, el original, el resultado, ya no tendría que valer, ¿no es cierto? Tendríamos un nuevo
valor de z. Voy a colocar esto donde estaba originalmente para que no tengan duda. Y vamos a colocar el nuevo punto solución de z, que sería, en este otro color, la intersección de R1, la nueva, con R2, ¿no? Ahí nuevamente tendríamos que hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sería 2x1 más x2 igual a 9. 1x1 más 3x2 igual a 8. Y podemos encontrar el punto de intersección. Encontrando el punto de intersección, acá permítanme ver. El nuevo punto de intersección sería 3.8. Esto sí lo voy a anotar, 3.8 y 1.4. Si nosotros reemplazamos este valor de 3.8 para x1 y 1.4 para x2, vamos a obtener el nuevo resultado de z en la función objetivo. Sería 30 por 3.8 más 20 por 1.4. El resultado es 142. ¿Sí? Este sería tu nuevo z. ¿Ya? Ahora bien, ya tengo el nuevo resultado de z. Vamos a ver qué es lo que pasaría con la tasa de cambio. ¿Qué es esto de la tasa de cambio? Van a recordar que esto no es otra cosa que simplemente el valor de nuestra variable dual. Recuerden que el valor de nuestra variable dual nos da la variación en z por el hecho de aumentar una unidad en el lado derecho de nuestra restricción correspondiente. Y fíjense que nosotros gráficamente ya hemos sacado los dos valores de z. Entonces, si nosotros realizamos la diferencia entre el nuevo z con el z original, y ahora sí le podemos poner z1, z0 si ustedes quieren, entre z2 menos z1, ¿cuál es la diferencia? 142 menos 128, la diferencia es 14, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de tu variable dual y sub 1 es igual a 14. Esto es lo que estamos. Y1 es igual a 14. ¿Por qué? Porque la diferencia entre Z2 y Z1 es 14. Hemos hecho la adición, ¿sí? Una unidad en el lado derecho de la restricción primal que le correspondía. De esa manera, hemos obtenido la tasa de cambio en el ingreso de la primera restricción por adicionar una hora de tiempo de maquinado a la máquina. Ahora bien, por otro lado, todo esto que les estoy diciendo ahora, no se preocupen, lo voy a escribir en el documento. Simplemente que quiero establecer primero también qué pasaría si realizamos el cambio ya no en la primera restricción, sino en la segunda restricción. ¿Qué pasaría si decimos, ahora el cambio va a ser en la segunda restricción, vamos a ir de 8 a 9 y la primera restricción se queda tal y como está? Vamos a hacer los cambios por separado, ¿sí? Para ver qué es lo que sucede por separado. Bien, si tenemos ese cambio, tengo que volver a graficar R2, ¿verdad? Y como ya se pueden estar imaginando, ¿qué es lo que se va a formar? Se va a formar una paralela a R2, ¿sí? Adicional. Entonces, decimos, para determinar los puntos, x1 más 3x2 es igual a 9. ¿Qué pasa si x1 es igual a 0? Entonces x2 va a ser 9 dividido entre 3, sería 3. x1, 0, x2, 3, que aquí tenemos el punto que justamente coincide en el de z. ¿Qué pasa si x2 es igual a 0? Entonces x1 va a ser 9. Colocamos x2, 0, x1, 9. Unimos la recta, unimos los puntos para determinar la recta. En azul.
Listo, ahí está. Voy a hacer más grande para poder acomodar. Un poquito mejor. Ya tenemos entonces nuestra nueva recta de R2. Vamos a acomodar un poquito mejor. Vamos a tener que hacerla más grande. Realizamos la señalización, las flechas hacia abajo para R2. Entonces, como habíamos pensado, ya tenemos una nueva recta de R2 y es una paralela, ¿no? Ahora bien, una vez más nos fijamos en nuestra región básica factible. Nuestra región básica factible ahora debe contemplar no solamente lo que está en amarillo, ¿no es cierto? Sino también esta otra parte de acá arriba, que la voy a sombrear también en verde. Ahora sí, que la voy a sombrear también en verde y ustedes lo pueden visualizar. La parte superior. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Voy a llevar por un minutito nada más nuestras rectas original y el otro campo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, fíjense que la parte que está en amarillo, tengo que contemplar también la parte que está en verde, pero la del superior, ¿verdad? Lo que encierra la nueva región básica factible. ¿Qué es lo que va a generar esto? De que vamos a tener un nuevo punto solución, ¿verdad? Este también lo voy a marcar con amarillo, con naranja, creo que está acá. Y vamos a anotar nuestra nueva solución de Z. En este caso, una vez más, por favor, les digo, tenemos que realizar un sistema de ecuaciones, dos incógnitas, dos ecuaciones, que sería 2x1 más x2 igual a 8, x1 más 3x2 igual a 9, ¿cierto? Voy a obtener los puntos solución, permítanme por favor, en este caso, creo que el punto es 3, 2. El punto es 3, 2. Reemplazamos 30 por 3 más 20 por 2 y el resultado sería 130 para x3. Punto solución que está en negro nada más. Estamos arriba para no confundir. Bien, entonces tengo una nueva solución de z, ¿verdad? Voy a dejar las originales donde estaban. Ahí está. Bien, y podemos visualizar en nuestro gráfico todos los cambios que se han realizado. Una vez más, tengo un nuevo valor de z, ahora es 130. El original era 128. ¿Cuál es la diferencia entre Z1 y Z3? Que estamos haciendo el cambio por separado, por favor. 130 menos 128, 2, ¿verdad? La diferencia es la razón de cambio en Z, por el hecho de haber adicionado una unidad en el lado derecho de nuestra restricción. Hemos cambiado de 8 a 9, eso es una unidad. Entonces tengo, la ampliación sería 2. Perdón, tengo a alguien con el micrófono abierto, por favor. Vamos a anotar que tengo un nuevo resultado de variación que le correspondería a nuestra variable dual y es sub 2, ¿verdad? Y eso es igual a 2. Bien, vamos a llevar toda esta información a nuestro documento. No se preocupen, también está el gráfico. Acá lo tengo. ¿Sí? Entonces, aquí está todos los cambios que hemos hecho. Permítanme. Listo. Bien, para que podamos visualizar, ahora sí, vamos a volver a escribir nuestras tasas de cambio. Listo.
¿Qué hemos hecho? En una primera instancia, hemos hecho la tasa de cambio del ingreso de la máquina 1, hemos adicionado en una hora, ¿verdad? De 8 ha cambiado a 9 para la máquina 1. Hemos obtenido resultados de Z, ¿verdad? Nuestro nuevo resultado de Z era 142. Nuestro resultado original de Z es 128. Y el cambio que hemos realizado en los lados derechos, ¿sí? Hemos cambiado a 9, lo que originalmente era 8. Entonces, fíjense que acá estamos estableciendo nuestra tasa de cambio, 142 menos 128, dividido entre 9 menos 8. Ese resultado nos ha salido 14, ¿sí? 14. Ahora bien, este 14, ¿qué es lo que significa? Significa que este es el valor de nuestra variable dual, porque recuerden que es una sola unidad que hemos adicionado de 9 a 8. Y esto lo que representa es que es el valor unitario de un recurso. Ahora bien, les explico. Al nosotros cambiar de 8 a 9, hemos realizado la adición de una unidad. Por eso es el valor unitario de un recurso. Si nosotros inicialmente teníamos establecidas 8 horas de maquinado y estamos adicionando una hora más, ¿sí? 8 horas originales del recurso disponible de tiempo de maquinado y adicionamos una hora, es decir, a 9, el recurso disponible de tiempo de maquinado, este pues va a reflejar el valor unitario de este recurso. Y eso es el valor de nuestra variable dual, que es 14. Porque fíjense que de 128, ¿sí?, ha incrementado el ingreso hasta 142. Por este hecho de que hemos aumentado una horita más el recurso limitado en nuestra restricción primaria, ¿ya? De la misma manera se realiza el análisis para la segunda restricción, que es el tiempo de maquinado en la máquina 2, que también es 8, y también hemos aumentado una hora de 8 a 9. ¿Qué es lo que ha pasado? Nuestro Z ha cambiado a 130 de lo que originalmente era 128. El cambio en el lado derecho del maquinado 2 o de la restricción 2, hemos aumentado a 9 de lo que originalmente era 8. Realizado el cambio, hemos visto que la diferencia es 2, ¿sí? Y este es el valor de nuestra variable dual número 2. Y este también es el valor unitario de un recurso, pero en la restricción número 2, ¿correcto? Bien, esta es una nueva manera de poder realizar el análisis con nuestra variable dual, visto como tasas de cambio, ¿ya? Ahora bien, si bien nosotros hemos realizado esta adición de 1, también podríamos hacer la disminución de 1, o tal vez de 2, de 8 a 10, o tal vez de 3, de 8 a 11. Pero existe un límite, no es de que yo puedo sumarle acá ya 20 horas y multiplico 14 por 20 y luego y voy a tener el nuevo resultado de Z. No es así. Tiene un rango de validez, que es lo que vamos a aprender a determinar. Es muy sencillito, simplemente es el reemplazo en la otra restricción. Bien, estos rangos de cambio se denominan intervalos de factibilidad. Por ejemplo, para la máquina 1, tendríamos que ver hasta dónde yo podría ir recorriendo nuestra primera restricción. Para esto nos vamos a ayudar en nuestra pizarrita, donde hemos hecho el gráfico. Fíjense, lo que les estoy diciendo es de que si bien hemos hecho originalmente, lo voy a marcar acá, el cambio de 8 a 9 para nuestra restricción número 1, se ha formado lo que es una paralela, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede si nosotros vamos dibujando más paralelas? Voy a mover un poquitito la recta. Vamos a dejar acá.
se van a ir formando cada vez más y más paralelas, ¿no es cierto? Pero ya va a llegar un momento en el cual la, la recta tal vez va a salir de nuestro gráfico, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya no tendría validez. Si, por ejemplo, yo dejo acá esta recta de la recta de 1, ya no tendría validez porque no está formando nada, no hay intersección, que es lo más importante, con R2. Muy bien, les voy a dejar con el punto máximo donde habría intersección con R2, obviamente con la original. ¿Sí? La que hemos establecido después la vamos a dejar a un ladito. Y fíjense que en el punto máximo de intersección tendría que ser, creo que es en el punto 8 en X1 y 0 en X2, ¿verdad? Porque ahí es el último punto de intersección. Si seguimos recorriendo o aumentando, adicionando más recurso al lado derecho, voy a mover y ya no va a haber intersección en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Entonces eso no me conviene. El punto máximo que yo voy a poder obtener es justamente el punto último donde hay intersección con R2, ¿sí? Entonces, es como si la recta de R1 se movería sobre la recta de R2. Entonces, les repito, es como si la restricción 1 se podría mover sobre la recta de R2, ¿no? En este caso, tengo pues dos puntos extremos de intersección. Uno, que sería este punto que era 2.67 en X2, 0 en X1. Y por otro lado, el otro punto máximo sería en X1, 8 y en X2, 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo intersección con R2, ¿no? Ya entonces, muy bien. Vamos a ver si es que se puede. No. Voy a dejar las rectas tal y como estaban. Sí, ya hemos visto de dónde a dónde se puede mover mi recta de R1, ¿verdad? Ya, entonces, como habíamos establecido, para la recta de R1 me puedo mover sobre la recta de R2. Y es la ecuación de la recta R2 la que voy a tomar en cuenta. Fíjense, para la máquina 1, les voy a mostrar acá, para la máquina 1 puedo moverme sobre la recta de R2, ¿verdad? ¿Cuáles eran los puntos extremos? Los puntos extremos teníamos acá en el gráfico, lo vamos a poder ver. Aquí está nuestra recta de R1, solamente el lado izquierdo, que es el que nos interesa. Y simplemente estamos copiando, fíjense, aquí está R1, ¿no? 2x1 más 1x2. Esto es lo que he copiado acá, ¿sí? En este caso, nosotros podemos realizar el reemplazo y podemos obtener para dos puntos, ¿no? Voy a obtener en el punto en X1, 0, X2, 2.67 y en X1, 8, que sería este punto de acá, el extremo, donde hay intersección, X2, 0. Entonces, en esos dos puntos vamos a reemplazar. Tendríamos 2 por 0 en X1 más 2.67 en X2. 2 por 0, 0 más 2.67, resultado 2.67. Por otra parte, también realizo el reemplazo en el otro punto, que era 8x1, 0, 0x2. Entonces sería 2 multiplicado por 8 más x2, que sería 0. Entonces 2 por 8, 16, 0, sigue siendo 16. Ahora bien, acá yo tengo esto que dice máximo, ¿no es cierto? Pero no importaría tanto, solamente me tengo que fijar cuál es el mayor. En este caso 2.67 sería como que el mínimo.
Permítanme colocar acá mínimo. Y tendríamos también en el 16 el máximo. No importa cuál te salga primero, cuál te salga después. Uno va a ser mayor, uno va a ser menor y anotamos nomás cuál es máximo, cuál es menor. Listo. Entonces, el inferior mínimo 2.67, el mayor 16. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que tú puedes trabajar con el mismo precio dual, la Y que hemos determinado que es igual a 14, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dentro de este intervalo de cambio. Este intervalo de cambio, ¿qué significa? Significa que nosotros podemos ir disminuyendo el recurso limitado del lado derecho de la restricción 1 hasta un mínimo de 2.67 y podría ir aumentando el incremento por una unidad del lado derecho de la restricción 1 hasta un máximo de 16. Es decir, trabajemos con el máximo para empezar el 16. Este recurso limitado que nosotros tenemos igual a 8 en la primera restricción, déjenme marcarlo, nosotros hemos incrementado a 9, ¿no es cierto? Hemos visto cuál es el nuevo valor de Z, aumentado en 14 unidades, de 128 hemos ido hasta 142. También lo podría aumentar hasta 10. ¿Eso qué significaría? Significarían 2 unidades extras. Entonces multiplico mi variable dual que es 14 por 2, 28, y le sumo a mi Z original para saber cuánto va a ser el Z nuevo. Y podría seguir adicionando de esa manera hasta un máximo de 16, es decir, esas 8 horas que nosotros tenemos de recurso disponible, puedo aumentar a 9, puedo aumentar a 10, puedo seguir aumentando a su máximo de 16 y puedo seguir trabajando con la misma variable dual que hemos encontrado. Es decir, el máximo, ¿no es cierto? Digamos hasta 16, doblamos la cantidad de horas. La diferencia de 8 a 16 son 8 unidades adicionales, ¿no es cierto? Entonces tendría que multiplicar 14 por 8 más 128 para saber nuestro nuevo Z, ¿sí? De la misma manera, para la disminución. Estamos en 8, podemos disminuir a 7, a 6, a 5, hasta un mínimo de 2.67. Y de la misma manera, ya también tendríamos que ir restando, ¿no es cierto? Este valor de nuestra variable dual, que es 14, digamos que vamos de 8 a 7, es una unidad. Entonces, 128, que es la cantidad original, el resultado de Z original, menos una vez 14, esa va a ser nuestra nueva Z. ¿Sí? Ese es el rango de cambio para la primera restricción. De la misma manera puedo trabajar para el rango de cambio en la segunda restricción. En la segunda restricción vamos a colocar acá el lado izquierdo de nuestra segunda restricción, 1x1 más 3x2, 1x1 más 3x2, y de la misma manera, como hemos visto el análisis, vamos a colocar un segundito esto acá afuera, nuestra recta de R2, ¿sí? Nuestra recta de R2, ¿de dónde a dónde se puede mover? Se puede mover sobre nuestra recta de R1, ¿verdad? Ahora ya estamos moviendo nuestra recta de R2 sobre la recta de R1. Y los puntos extremos de intersección, son justamente en el eje de las abscisas que tendríamos en x1, 4, x2, 0. Y en el de arriba tendríamos en x1, 0, x2, 8. ¿Sí? Esos dos puntos son nuestros puntos de análisis, nuestros puntos extremos de intersección. Entonces, muy bien, vamos a reemplazar esos dos puntos. Permítanme dejar esto tal y como estaba para poder realizar nuestro análisis en nuestro documento. Bien.
Entonces, habíamos dicho que para empezar tenemos el punto 4, 0. Si en x1 es 4 más 3 multiplicado por 0. Obtenemos nuestro resultado, tenemos 4. También reemplazamos el otro punto que sería 0, 8, 0 para x1, 3 multiplicado por 8. Ahí está. 3 por 8, 24. Muy bien. Ya tengo los dos extremos, ¿verdad? Ya tengo el rango en realidad. El menor va a ser el mínimo, el mayor va a ser el máximo. Ahora bien, de la misma manera puedo establecer el rango de cambio, un intervalo de factibilidad, donde voy a poder seguir utilizando el mismo precio dual, que si es sub 2 igual a 2, ¿verdad? Para la segunda restricción, dentro de este intervalo. El intervalo es desde 4 hasta 24. ¿Qué quiere decir eso? Que en la segunda restricción, el lado derecho que tenemos, que es igual a 8, yo puedo ir sumando a 9, a 10, a 18, hasta máximo 24, y me va a seguir sirviendo el valor de mi variable dual, y es sub 2 igual a 2. ¿Qué significa? Que si yo subo directamente de 8 a 10, por decirles, estoy adicionando 2 unidades, ¿verdad? De 8 a 10 son 2 unidades. Multiplico 2 veces el valor de y sub 2, que sería 2 por 2, 4. Y eso le sumo a mi Z original. El Z original es 128. 128 más 4, el nuevo resultado de Z sería 132, ¿no? Esa adición de los lados derechos puedo hacerlo hasta máximo 24. Me va a seguir sirviendo mi valor de mi variable dual. De la misma manera para la disminución. Puedo ir disminuyendo el lado derecho hasta un mínimo de 4. Es decir, este 8, puedo disminuir a 7, a 6, a 5 y a 4 como mínimo. De la misma manera iría reduciendo mi valor de Z a razón del valor de mi variable dual. ¿Sí? Ahí tenemos entonces ya el análisis. Tenemos un poquitito de algunas preguntas acá de análisis de los cambios en base a lo que se ha aprendido, pero esto lo voy a dejar para el día de mañana a modo de ir repasando, ¿ya? De esta parte todavía no vamos a tener tarea. Después del análisis recién les voy a dar la tarea, ¿ya? No sé si tuvieran alguna consulta, alguna duda hasta acá. Bien, si no tenemos dudas, acá vamos a dejar nuestro avance. El día de mañana vamos a continuar. Bien, que todos tengan muy buenos días. Por favor, vayamos abandonando la sala.